El día en que salí de la cárcel, no fui a abrazar a mi hijo. Fui directo para el frente de la casa donde me pusieron un arma en la mano y me convirtieron en asesina. Cuando yo nunca cometí el crimen. Esta historia te va totalmente a impactar. Esto es Encuentros Casuales. Bienvenidos. Esta es la historia de Milagro. La casa seguía igual, grande, blanca con rejas negras y flores alrededor, como si nada hubiera pasado, como si esas paredes no hubieran escuchado un disparo, como si en ese estudio no hubiera caído muerto el señor Arturo de un tiro en el pecho, como si yo, Milagros, no hubiera perdido años de mi vida por una muerte que no provoqué. Yo trabajé en esa casa 6 años, limpiando, cocinando, lavando ropa, aguantando silencio y también humillaciones. La señora Patricia era de esas mujeres que no necesitaban gritar para hacerte sentir poca cosa. Te miraba de arriba abajo, te corregía hasta la forma de servir el café y después sonreía en las reuniones de condominio como una santa. El señor Arturo era distinto. No voy a decir que era bueno, pero en esa casa nadie era tan bueno, pero al menos saludaba. A veces me preguntaba por mi hijo cuando sabía que yo estaba apretada. Dejaba billetes doblados debajo de una taza, como quien no queriendo que nadie se entere. Y eso, para una mujer que estaba acostumbrada a ser invisible, confundía. Patricia lo notaba todo. Cuando él me hablaba con respeto, notaba cuando me ayudaba, notaba cuando yo bajaba la mirada para no meterme en problemas. Y un día entendí que ella no olvidaba nada. Yo tampoco era una santa. Me llevé comida de esa casa más de una vez. También agarré una pastilla del botiquín cuando mi mamá estaba enferma y yo no tenía ni para comprarla. Patricia lo sabía. Nunca me votó. Nunca me reclamó. Se quedaba callada y años después entendí por qué estaba guardando eso para usarlo contra mí. La noche del disparo, yo no debía estar ahí. Mi turno había terminado temprano, pero Patricia me pidió que me quedara porque el día siguiente tenía un almuerzo. Me ofreció pagarme doble. Yo acepté porque mi hijo necesitaba zapatos para el colegio. Así de simple. A veces uno no cae por ambición, cae por necesidad. Cerca de la medianoche escuché una discusión en el estudio. No era gritos, era peor. Eran esas voces bajas de gente que ya se habían dicho cosas horribles muchas veces. Arturo dijo algo como, mañana se acaba esto. Patricia respondió, pero no alcanza a entender. Luego sonó una silla arrastrándose, un golpe seco y el disparo. Cuando entré al estudio, Arturo estaba en el piso, tenía la camisa abierta, la boca torcida, los ojos fijos en nada. Patricia estaba de pie con el arma en la mano, no lloraba. Eso fue lo que más me dio miedo. No estaba desesperada, estaba pensando. Me miró y dijo, Milagros, no fue a propósito. Yo miré el teléfono, ella también lo miró. Y antes de que yo pudiera moverme me dijo, si llamas a la policía, nos hundimos las dos. Yo no entendí, yo no había hecho nada. Pero Patricia empezó a hablar rápido, con esa calma venenosa que tenía. Me recordó las pastillas, la comida y los billetes de Arturo. Me dijo que todos iban a creer que yo tenía algo con él. Que una empleada pobre, sola, con un hijo, era perfecta para inventar un motivo. Que la policía no buscaba verdades, buscaba culpables fáciles. Y lo peor fue que una parte de mí le creyó. Hay gente que no te apuntan con un arma, te apunta por tu pobreza, con error, con tu miedo y disparan igual. Patricia me puso el arma en las manos. Yo intenté apartarla, pero me agarró la muñeca con una fuerza que no lo conocía. Me dijo que solo era para acomodar la escena, que después hablaría con su abogado, que todo se podía arreglar si yo no la contradecía.
Me prometió dinero para mi hijo y me prometió ayudar a mi madre. Me prometió una salida mientras me estaba enterrando. Cuando llegó la policía, yo estaba sentada en la cocina, temblando, con olor a pólvora en las manos. Patricia estaba junto al cuerpo de Arturo, llorando como si le hubieran arrancado el alma. Se transformó delante de todo. Esa mujer que minutos antes estaba fría como una piedra, ahora parecía una viuda de novela. Dijo que me vio salir del estudio. Dijo que Arturo quería despedirme porque faltaba dinero. Dijo que yo estaba rara desde hacía semanas. Y después aparecieron las pastillas en mi cuarto y unos dólares escondidos entre mi ropa. Dinero que yo jamás había visto. Todo estaba listo. Faltaba que yo pusiera las manos. El juicio fue rápido. Rápido para ellos. Para mí fue eterno. Patricia declaró vestida de negro con una cruz en el cuello y la voz partida. Habló de Arturo. Habló de la confianza que me había dado. Hablaba de la traición de una empleada al que la trataron como familia. Como familia. Yo la miraba desde el banquillo y sentí una vergüenza que no era la mía, pero igual me había pegado encima. No pudieron probar todo, pero sí lo suficiente para quitarme años. Mi hijo creció viéndome detrás de un vidrio. Mi madre murió antes de verme libre. Y en la cárcel aprendí algo que todavía me pesa. Una puede sobrevivir sin gritar, pero no sin guardar rabia. Salir por buen comportamiento. Esa frase todavía me da asco. Como si portarme bien hubiera sido el peor problema. Mientras yo estaba presa, Patricia seguía viviendo en la misma casa. Cobró seguro, vendió cosas de Arturo, abrió una fundación con su apellido, salía en fotos entregando comida, hablando del perdón, abrazando a señoras de blanco. Cada imagen era como una cachetada que me daban. Yo no quería matarla, me lo repetí muchas veces. No quería ser lo que ella había dicho que yo era, pero sí quería verla con miedo. Quería que por una vez su nombre perfecto se manchara. ¿Y saben qué? La oportunidad llegó por Nora, una antigua secretaria de Arturo. Me buscó cuando supo que yo había salido. Nos vimos en una panadería lejos del centro, nos tomamos un café. Me contó que Arturo pensaba divorciarse y que tenía pruebas contra Patricia por desvío de dinero. Me dio una copia de un correo que él le había enviado la misma mañana antes de morir. En ese correo decía que si algo le pasaba, revisarán una caja de seguridad. Yo pude llevar eso directo a un abogado, pude hacer las cosas limpias, pero la rabia no siempre quiere justicia, a veces quiere ver temblar a las personas que te destruyen. Fui a la fundación de Patricia un jueves, había cámaras voluntarias, café, señoras bien vestidas. Ella me reconoció apenas entré. Se le endureció la cara, pero sonrió. Me abrazó delante de todo, dijo: Milagros, qué alegría verte recuperada. Recuperada, como si yo hubiera estado enferma, como si ella no me hubiera enterrado viva. Yo también sonreí, me acerqué a su oído y le dije bajito: encontré la caja de Arturo. Era mentira, todavía no la tenía, pero su mano tembló en mi espalda y ahí supe que había tocado la herida correcta. Esa noche me llamó desde un número privado, no pidió perdón. Patricia no sabía hacer eso. Primero me ofreció dinero, después más dinero, luego me amenazó con acusarme de extorsión. Yo grabé todas las llamadas. Al día siguiente llevé esa grabación y el correo de Arturo y el contacto de Nora a una periodista local. La historia salió un domingo. No decía toda la verdad, pero decía lo suficiente para abrir la puerta. Viuda, escuchen bien, viuda de empresario bajo sospecha por inconsistencia en caso cerrado. Patricia no cayó presa de inmediato.
La justicia es lenta cuando la culpable tiene apellido, abogado y amigos. Pero la fundación cerró. Las señoras dejaron de tomarse fotos con ella. Su casa amaneció rayada. Su propia hija publicó un mensaje diciendo que necesitaba distancia de todo lo ocurrido. Eso debió dolerle más que cualquier sentencia. Meses después, encontraron la caja de seguridad. No había una confesión perfecta, pero habían documentos y transferencias y una carta de Arturo diciendo que temía por su vida y audios de discusiones. En uno de ellos, Patricia decía: si me dejas te destruyo antes de verte libre. El caso se reabrió. Yo pensé que ese día iba a sentir paz. No la sentí. Sentí fue cansancio. Sentí que la verdad había llegado tarde, cuando ya no podía devolverme a mi madre, ni la infancia de mi hijo que la había perdido, y la mujer que fui antes de esa noche. Patricia enfrentó cargos. Sus abogados dijeron que yo había armado todo por venganza, y esa fue la parte más incómoda. No estaba completamente equivocados. Yo sí quería venganza, quería verla sufrir, quería que se quedara sola, quería que la miraran como me miraron a mí. Hoy trabajo limpiando oficinas de noche. No me avergüenzo. Lo que me avergüenzo es recordar que cuando tuve la oportunidad de buscar justicia de forma limpia, primero quise hacer daño. Porque esa noche me condenaron por un crimen que no cometí. Pero la cárcel no me devolvió inocente, me devolvió paciente. Y a veces eso también da miedo. Si esta historia te dejó pensando, quédate en Encuentros Casuales. Y escucha también la historia de la maestra que descubrió secretos en la oficina del director y entendió la verdad.